El discipulado auténtico también nos exige algunos requisitos. Hay tres áreas básicas de requisitos. Una es la revelación personal. ¿Qué quiero decir cuando digo eso? Nuestros discípulos necesitan tener una relación personal con Jesucristo. No podemos discipular a alguien que no es salvo. Cuando veo Mateo 16, versículo 17, donde Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dan varias respuestas y Pedro dice en el versículo 17, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, tú no fuiste a clases para recibir esa información. Mi Padre que está en el cielo te la ha revelado. En Juan 3, versículos del 1 al 8, Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo y le está diciendo a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo. De lo contrario, nunca verás el reino de Dios, nunca entrarás en el reino de Dios. Nuestros discípulos necesitan una revelación personal de quién es Jesús en sus vidas. No es suficiente simplemente crecer en la iglesia. Ellos necesitan conocer a Jesús personalmente, pero también deben tener un corazón que esté dispuesto a buscar a Jesús de por vida, a conocerlo más y más. Efesios 1 del 17 al 20. Pablo nos da una de sus oraciones apostólicas y en el versículo 17 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Eso no es una cosa de salón de clases. Es gente cuyo corazón está dispuesto a seguir al Señor y a conocerlo más y más y más, por experiencia personal y a través de su palabra. La segunda parte de un discipulado auténtico requiere de una relación personal. Hemos hablado de la relación con el Señor, pero aquí hay una relación de unos con otros. Esto va más allá del salón de clases o del santuario o un retiro, una reunión de hombres o cualquier otra cosa. Se trata de la relación personal entre el discipulador y el discípulo. Veamos la vida de Jesús por un momento. En Marcos 3, versículo 14, describe a Jesús bajando de la montaña después de una noche entera de oración. Y después de hacer eso, dice en la Escritura que escogió a 12. Ahora, escuche esto, para que estén con Él. Como ven, hay una relación que está sucediendo ahí. Él escogió a los discípulos no para sentarse en un salón o para mirarlo, sino para que estuvieran con Él. Y el resultado neto de esto lo leemos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Es después de la muerte y resurrección de Jesús, su ascensión al cielo, el Espíritu Santo ha sido dado, los apóstoles y discípulos están dando testimonios de Jesús y están siendo confrontados por los fariseos y las autoridades del templo. Los fariseos vieron a estos discípulos y se dieron cuenta de que eran hombres sin entrenamiento ni educación, según lo dice el versículo 13, pero reconocieron que habían estado con Jesús. Seremos como la persona con quien pasamos tiempo. Si pasamos tiempo con Jesús, llegaremos a ser como Él. Pero la acción del discipulado requiere que tengamos una relación personal con la gente que estamos discipulando. También vemos el impacto de la vida de Pablo en Hechos 20, 17 al 38, donde dice, no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. Les he enseñado, he pasado tiempo con ustedes, he estado en sus casas, he llorado y reído con ustedes y han aprendido de mi vida. La acción de un auténtico discipulado requiere de una relación. Todo ministerio fluye de las relaciones. Una tercera parte del requisito del discipulado auténtico es una resolución personal. Primero, por parte del líder, para discipular a todos y cada uno de los que pueda, sabiendo que los prepara para discipular a otros toda la vida y para su potencial partida para ser discípulos en otras naciones. Necesitamos comprometernos a eso como líderes. Hay que disipularlos, ayudarlos a encontrar la manera de continuar y seguir a Jesús con todo lo que tienen, sabiendo que algún día el seguir a Jesús puede llevarlos a otro lugar. Pero ya sea que se vayan o se queden,
Es su vida, la vida de un discípulo está en hacer discípulos de otros. Y yo sé que soy como usted y probablemente usted es como yo. No nos gusta cuando hemos trabajado muy duro para discipular a alguien solo para que nos digan que se van. Recuerde, hacemos discípulos para Jesús y su reino, no para nosotros. Pero también debe haber una resolución personal por parte de la persona que está siendo discipulada para entrar en una aventura de toda la vida para ser un discípulo comprometido a vivir para Cristo, aprendiendo de Cristo y siendo transformado a la imagen de Cristo. Y haciendo otros discípulos donde quiera que vayan. Y no solo hacer discípulos en otros lugares, sino hacer discípulos que hagan discípulos, que hagan discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Los acercamos, les damos lo que hemos aprendido de Jesús y lo compartimos generosa y abiertamente con ellos. No tratamos de hacerlos como nosotros, hacemos discípulos para Jesús, que se parezcan a Él.